Hasta el momento no se encontraron casos de la variante Delta del coronavirus en Uruguay. Hay 2 sospechosos en la frontera con Rivera. 2 policías fueron imputados en Durazno por un operativo en el que murió un joven durante un siniestro registrado en medio de la persecución. Meteorología advierte por la formación de fuertes tormentas que afectarán mañana a los departamentos del centro, sur y este del país. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar rápidamente el desarrollo de las noticias más destacadas. Los primeros 15 casos de los 49 que se analizan en Uruguay para determinar si hay ingreso de la variante Delta del coronavirus dieron negativo. Las muestras están siendo estudiadas por los científicos del Instituto Pasteur. Se trata de personas que viajaron y regresaron al país en estos últimos 15 días. 15 casos que tenía estudio el Instituto Pasteur de PCR positivos de uruguayos que regresaron del exterior dieron negativo a la variante Delta. Dado que muchos uruguayos volvieron de los viajes de vacaciones a Estados Unidos y Europa, el instituto continúa recibiendo muestras. El responsable del laboratorio de genómica microbiana del Instituto Pasteur, Gregorio Iraola, dijo en Desayunos en Canal 12 esta mañana que anoche se enteró de 2 casos sospechosos de la variante Delta en Río de Grande do Sul que se están analizando. Entonces estamos hablando de que hay casos de Delta potenciales o sospechosos muy cerca de Uruguay, ya, incluso muy cerca de la frontera seca. El seguimiento de casos en la frontera se continúa realizando, pero es necesario reforzar ante la posible llegada. La posibilidad de que Delta entre caminando, por decirlo de alguna forma gráfica, también existe. Siempre el principal objetivo para evitar la aparición de nuevas variantes debe ser el tratar de tener la circulación del virus lo más controlada posible. Ya vamos a ir a la situación que se vive en la zona de frontera con Brasil, pero vamos a seguir con este estudio que está realizando el Instituto Pasteur, porque 8 de estos casos pertenecen a adolescentes que viajaron a Disney y volvieron a nuestro país. Durante las vacaciones de julio, un grupo de 47 menores de distintos departamentos del país viajó a Orlando para visitar los parques temáticos de Disney. Desde Durazno habían viajado 10 jóvenes y después de llegar a Uruguay, uno de ellos comenzó a sentir síntomas leves. Se les realizó un hisopado a todos los que habían viajado y finalmente 3 dieron positivo, según confirmó a Telenoche Luis Aizaguer, director de salud de Durazno. Además, fuentes del Ministerio de Salud Pública indicaron a Telenoche que en Montevideo otros 5 jóvenes que viajaron en el mismo grupo dieron positivo. Las muestras de los 8 test positivos ya están siendo secuenciadas para saber si se trata de la variante Delta. El director de salud de Durazno, además, informó que 3 jóvenes debieron quedarse en Estados Unidos porque habían dado positivo de COVID antes de subirse al avión. El resto... Nos vamos ahora sí a la frontera con Rivera. Santana do Livramento reporta 2 casos sospechosos de la variante Delta del coronavirus, ya que quedó descartada que se traten de enfermos de P1. El Centro Estatal de Vigilancia en Salud enviará a la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro muestras de 2 probables casos de la variante Delta de coronavirus identificados en Río Grande do Sul. En el laboratorio, las muestras de secreción nasofaringia pasarán por exámenes más detallados para su confirmación. Es la primera vez que se identifican casos sospechosos de esta variante en esa ciudad que es frontera con el departamento de Rivera. En el laboratorio de Río de Janeiro se hará una secuenciación genómica para tener detalles del perfil de las mutaciones y clasificar con precisión la variante de cada muestra. Los test que se han hecho hasta ahora indican que es probable que se trate de una variante de preocupación a partir de la identificación de genes específicos que son diferentes entre otros tipos de virus. Los casos son de un habitante de Gramado y uno de Santana do Livramento. En los últimos días, las vigilancias municipales adoptaron medidas sanitarias necesarias para la identificación de las personas. Se rastreó a los contactos a quienes también se les realizó PCR y en caso de ser positivos también se analizará de qué variante se trata.
Cuando se comprueban esas alteraciones, se identifica una amenaza para la salud pública para el control del virus. Se las considera variantes de preocupación a aquellas para las cuales hay evidencia científica de un cambio en el comportamiento del virus. Los principales cambios son el aumento de la transmisibilidad, el aumento de casos graves, reducción significativa de la neutralización por anticuerpos generados durante una infección previa, eficacia reducida de las vacunas. Vamos a actualizar la cifra de la pandemia aquí en nuestro país. Se registraron 18 pacientes fallecidos con diagnóstico de coronavirus y se detectaron 308 casos nuevos de la enfermedad. Hay 153 personas internadas en CTI. Ayer se procesaron 6.463 análisis y se detectaron 308 casos nuevos de COVID-19, 105 aquí en Montevideo, 33 en Canelones, 30 en Maldonado y 22 en Durazno como los departamentos con mayor número de contagios. Después está, por ejemplo, Rivera con 3 casos, Cerro Largo con 2, Flores y La Valleja con 1. Allí es donde está lo menor en cuanto a la cantidad de contagios del día a día. Lamentablemente sí hubo un incremento en la cifra de fallecidos. Pasamos de un mínimo de 8, como habíamos tenido en la jornada del domingo, a 18 en el día de ayer, lo que eleva a 5.833 las víctimas asociadas a COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Hay 6.612 personas cursando la enfermedad, 153 internadas en cuidados intensivos. Consecuencias de la pandemia, en este caso a nivel de la educación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa reporta una preocupación particular por el posible nivel de deserción en secundaria. Si bien recién a fin de año se podrá hacer una evaluación de los aprendizajes y la afectación que hubo en la educación, desde el INED adelantan que la deserción en educación media es un problema ya detectado. Sí sabemos que la continuidad en primaria fue buena. En media, tanto en secundaria como en la técnica, hay problemas importantes de continuidad. Y ese es otro viejo problema que se agravó con la pandemia en aquellos niveles de educación secundaria que tienen un grave problema histórico de abandono. La técnica se ha visto muy afectada por la pandemia, por ser práctica. También es un desafío grande retomar y capitalizar todo lo hecho. El presidente del INED agregó que el primer desafío es la continuidad educativa y después se ubica el aprendizaje. En primaria no se detecta un deterioro de los aprendizajes ni en la deserción, pero allí la preocupación son las inequidades. Sí existe un problema que es un viejo problema en el Uruguay que se vio agravado por la pandemia, que es la inequidad, la distancia entre los que aprenden más y los que aprenden menos. El desafío es muy grande, sobre todo con aquellos sectores de ingresos más bajos que han tenido más dificultades socioeconómicas y también educativas para transitar la pandemia. Les proponemos cambiar ahora de tema. Dirigentes sindicales de la industria frigorífica se reunieron este mediodía con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en Torre Ejecutiva. Allí manifestaron una preocupación especial por la situación de los trabajadores del frigorífico de Durazno, que se vieron afectados por una paralización de las exportaciones a China. Desde el mes de abril, que la planta fue suspendida por las autoridades sanitarias chinas, los trabajadores vienen teniendo una baja con respecto a sus actividades. Bajaron de trabajar toda la semana 1 o 2 veces por semana. También tuvieron un parate, creo en el mes de mayo, si mal recuerdo, de 10 días. Y bueno, todo ese impacto económico y el perjuicio que tuvieron los trabajadores, eso es lo que hicimos llegar a... ¿Qué le está reclamando al gobierno? En realidad el reclamo al gobierno no es, el reclamo se lo vamos a hacer a la empresa. Nosotros lo que le vinimos a pedir, entendiendo la potestad que tiene el gobierno de exonerar a la empresa en algunas cuestiones, bueno, si eso pasara a futuro, que la empresa sea exonerada, que nos imaginamos que va a ser así por el perjuicio millonario que tuvo esta empresa a raíz de un error del gobierno, que nosotros, una parte de esas exoneraciones sean volcadas a los trabajadores.
Temas del ámbito judicial, 2 policías fueron imputados en Durazno por un operativo en el que murió un joven de 20 años, quien viajaba en motocicleta y se estrelló contra un árbol en medio de la persecución policial. Son acusados de abuso de funciones y homicidio en calidad de dolo eventual. El caso se registró en agosto de 2020 en un tramo de 300 metros entre la zona del Puente Viejo y las avenidas Aldama y Churchill, en la capital del departamento de Durazno, y terminó con la muerte de un joven de 20 años que era perseguido por la policía local. 2 de los policías que participaban en la persecución fueron imputados este lunes por la fiscal Bárbara Zapater, quien solicitó a la justicia la formalización de la investigación de este caso. En este caso, la Fiscalía lo que solicitó fue la formalización por el delito de abuso de funciones no previsto por la ley, o sea, es el abuso innominado de funciones, ya que el actuar de la policía, de acuerdo a las evidencias que recolectó la Fiscalía en este periodo, evidencian que el actuar de ellos no se subsumió a lo que establece la Ley de Procedimiento Policial, la 18.315. Como en todos los casos, los funcionarios públicos deben actuar de acuerdo a la normativa que los regula. Esto es la Constitución, la ley, los decretos e inclusive en muchos casos la normativa internacional. La Fiscalía, la conclusión que llega para solicitar la formalización es que el actuar de estos 2 funcionarios policiales distó bastante de lo que establece la Ley de Procedimiento Policial. Vamos a seguir en temas judiciales porque se entregó el hombre acusado de violar a una menor en el departamento de Paysandú. Este individuo permanece a disposición de la justicia. El caso conmocionó al departamento e hizo que varios vecinos se movilizaran reclamando justicia. Por lo que le puedo decir por ahora es que luego que ella pasó por la zona del complejo deportivo, fue abordada por un sujeto alto, vestido de oscuro, y bueno, que ahí la amenazó con un arma blanca y la condujo un largo trecho para adentro del monte, y bueno, ahí abusó de la joven. Lo que hay formalmente es una denuncia de la propia víctima, entonces. Eso a la hora 5:45 se presentó la mamá y la víctima ante la seccional 12ª de Piedras Coloradas, manifestando de que había ocurrido esto y las características de un sujeto alto, vestido de oscuro, que incluso le dijo que conocía al padre, que fallecido de la joven, y que en alguna oportunidad había pedido fiado en el almacén que tiene la señora. Y esos fueron los únicos datos que se pudo aportar por la víctima en cuanto a la identificación del sospechoso, digamos. Después, en la tardecita del día sábado, compareció, nosotros pedimos una ampliación de algunos datos más a la policía de Piedras Coloradas, y ahí se recabó algún datito más porque en algún momento se le corrió la capucha porque la persona estaba con la cara tapada y vio un rulo, alguna característica del pelo que le permitió que agregó un elemento más. Entonces, a raíz de eso, la mamá concluyó de que podría tratarse de un vecino que vivía a 2 cuadras del lugar, ¿verdad?, en base a esos únicos datos, digamos, porque la cara del agresor nunca la víctima nunca lo vio, y no tiene ningún otro elemento más. Abrimos el capítulo internacional. Sudáfrica registra violentas protestas desde hace 4 días. Se iniciaron por la condena a su expresidente acusado de corrupción. La tensión crece en el país a medida que aumentan los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El lunes, el ejército se desplegó en algunas provincias para ayudar a los agentes a controlar los actos de violencia y vandalismo. El presidente Cyril Ramaphosa reiteró su llamada a la calma y dijo que estos altercados ponen vidas en peligro y dañan los esfuerzos por reconstruir la economía. El exmandatario Zuma, de 79 años, pidió al Tribunal Constitucional que lo deje salir de la cárcel, anulando la condena de 15 meses que le fue impuesta por desacato, ante su negativa de declarar en una comisión de investigación sobre la corrupción estatal durante su mandato. Los disturbios desencadenados tras su encarcelamiento están motivados también por la complicada situación económica del país y las restricciones que trajo la tercera ola de la pandemia de coronavirus.
Tiempo de hacer una primera pausa en la información. Volvemos enseguida con las noticias más relevantes del deporte y también la información agropecuaria. Hoy quiero invitarlos, uruguayos, a levantarse para defender y promover la libertad de tomar mate en todas sus formas. Seamos libres de tomar en mates de calabaza, silicona, cerámica o en vasitos de vidrio. Montañistas y laguneros sean unidos porque esa es la ley primera. Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos. Démosle la bienvenida a las nuevas generaciones materas. Pero por sobre todas las cosas, seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país. Por eso ahora, con un mate en el corazón, juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Conapro le presenta su promo 85 años. Una promo irresistible. Biotop, 1 kilo 200, 67 pesos. Conaprole, 85 años produciendo lo mejor. La UDE está en Punta del Este para que sigas avanzando. En modo virtual o presencial, la UDE respalda tu carrera. Entra ya en acción con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa. Desde Punta del Este y para todo Maldonado. Tu carrera, tu futuro. Teléfono 42 48 2502. udepunta@ude.edu.uy. Querido público, como cada martes, suena la banda del momento, los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los martes en Farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio Farmacar, tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Babysec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? En la información deportiva se destaca la actividad del fútbol local. Se completó la 10ª fecha del Campeonato Apertura con victoria de Rentistas, que derrotó a Liverpool 2-1. Empezaba el partido con este penal que no vi de Figueredo. Para mí no hay falta de ninguna manera, pero el árbitro lo cobraba como penal. La verdad que no hay falta. Villar que no lo aprovechaba porque el mano a mano se lo ganaba a Lentinelli, volando hacia la derecha para mantener el partido en el 0. Y 4 minutos después, a los 6, llegó Juan Ignacio Ramírez, el goleador del torneo, con 11 goles, marcando la apertura para Liverpool. El equipo de Jorge Baba tuvo alguna chance en ese primer tiempo para aumentar diferencias, no lo aprovechó y lo que llegó fue el gol de Joaquín Sosa. Buen cabezazo. El arquero que se jugó al palo izquierdo, pero el cabezazo fue cruzado y se empataba el partido. Y en el minuto 88, Juninho Roya apareció para marcar el triunfo de Rentistas. Después de atajar al arquero, un golazo al ángulo para definir el partido en el final. Rentistas se quedó con los 3 puntos en disputa entonces en su casa, cerrando esta fecha número 10 del Campeonato Apertura. Así está el zurdazo al ángulo, imposible para Lentinelli. Y Rentistas que ganó en el cierre de la fecha. Dólar 42.75 a la compra, 45.15 a la venta. Euro 49.47, 55.06. Real 7.58, 9.58. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.9791. Unidad reajustable 1.337,06.
es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. ¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? El nuevo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Fernando Matos, mostró una postura positiva frente a la posible creación a futuro de algo similar a lo que en alguna época se le llamó la perrera, frente a la preocupación realmente importante que viene desde hace muchos años a nivel del sector agropecuario en nuestro país, frente, por ejemplo, a la matanza realmente importante de ovinos en distintas zonas del país. Sin dudas que eso que en alguna época se le llamó perrera, hoy en día tendría características bien distintas, es decir, los animales no irían con destino al sacrificio, sino que se buscaría su reeducación y se los llevaría a algunos albergues sobre los cuales ya se viene trabajando, según informó el secretario de Estado. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Fernando Matos, en entrevista con el programa Valor Agregado, señaló que esto sería simplemente una de las posibilidades sobre las cuales se viene trabajando, se viene estudiando ante esta problemática que existe a nivel de nuestro país. El secretario de Estado también destacó la existencia del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que ha sido fortalecido a nivel de nuestro país y en el cual se ven representados los distintos actores relacionados con este sector, por lo cual allí es un buen lugar para generar consensos en cuanto a estas políticas de Estado a futuro. Cuando hay un daño económico y está autorizado por ley, la captura del animal pudiera ser una opción, pero para eso no necesariamente hay que destinarlo al sacrificio. Hay todo un sistema de albergues que se está diseñando que puede ser un destino para reeducar ese perro. No quiero afectar sensibilidades. Acá empezamos con los extremismos de aquellos que reclaman el exterminio del animal y el otro que quiere su protección como un derecho. Y yo creo que hay que buscar los equilibrios acá para no afectar ni un interés ni otro. Pero lo que es cierto es que en la medida que vayamos controlando la población, donde se asuma la tenencia responsable de los mismos, que es un aspecto de conciencia que tenemos que empezar a procesar, me parece que vamos a ir rumbo en el mediano plazo a una solución de este tema. El mientras tanto es un tema que le vamos a pedir al instituto que nos dé alguna solución para que estas patologías, que tanto daño, mucho más que económico, el daño moral, eso es una desmoralización absoluta y el Estado lo tiene que amparar. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Conaprole cumple 85 años y presenta su promo con precios irresistibles. Conaprole, 85 años produciendo lo mejor. Querido público, como cada martes, suena la banda del momento. ¡Los descuentos! Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los martes en Farmashop tocan los descuentos para los más chiquitos. Si sos socio Farmacar, tenés un 25% de descuento con Farmacar Santander y un 15% con Santander en toda la categoría bebés y niños. Además, tenés un 10% en Pampers, Babysec, Huggies y Storky y un 3x2 en Johnson's Baby. Suena bien, ¿no? Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda. Las últimas tendencias, el mejor confort, los mejores precios, acompañado de la mejor atención. Porque somos parte de cada huella en tu historia, venís, elegís y seguimos juntos. Zapatería Macri, desde 1894, un lugar para toda la familia. Hoy quiero invitarlos, uruguayos, a levantarse para defender la libertad de tomar mate en todas sus formas.
montañistas y laguneros sean unidos, porque esa es la ley primera. Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos: ¡Le pongo cáscara de naranja al mate! Seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país. Por eso ahora, con un mate en el corazón, juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera. Sí, juro. Sí, jura. Sí, juro. Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta. Canarias, el mate de mi país. Compartimos con ustedes más información. La ministra de Economía presentó el proyecto de ley de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Azucena Arbeleche defendió su iniciativa y sostuvo además que la economía está creciendo más de lo esperado. Para evitar las aglomeraciones y los lugares más reducidos, la comisión se reunió en el plenario de la Cámara y no en el edificio anexo, donde el espacio es mucho más pequeño y se hace más difícil mantener la distancia entre personas. A la salida de la extensa comparecencia, la ministra Arbeleche reiteró que el presupuesto está basado en una consigna clara. Lo que hicimos hoy fue presentar el cumplimiento de todas las previsiones fiscales para el año 2020, sin aumento de impuestos, como era el compromiso, y otorgando todos los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia que tuvimos el año pasado. Para el 2021 hemos presentado apoyos adicionales para hacer frente a la pandemia, que todavía continúa, y hemos presentado algunos programas nuevos de políticas sociales que tienen que ver con la primera infancia y con una integración social y urbana para aquellas personas que viven en contexto crítico. Las autoridades de economía auguran un incremento del PBI en este año del 3,5% y esas previsiones se mantienen. Azucena Arbeleche explicó que los indicadores del primer semestre vienen siendo positivos. Esa cifra de crecimiento de 3,5% ya incorpora los elementos positivos que estamos viendo en algunos indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es la recaudación, que está creciendo más de lo que se había esperado inicialmente. Los legisladores de la oposición cuestionaron este proyecto de ley de rendición de cuentas, mientras que los del oficialismo destacaron sus virtudes. Primero es ratificar lo que ya sabíamos, el éxito de lo que fueron las proyecciones y el trabajo que se realizó en el 2020, la contundencia de la ministra en poder plasmar eso, plasmárselo también no solamente al gobierno de coalición, sino también a la oposición. Creemos que ese éxito a veces genera un poco de frustración en el Frente Amplio para poder entender cómo en el medio de una tormenta se pueden cuidar las cuentas, pero también se puede cuidar la salud de todos los uruguayos, y eso era un mojón muy importante. Seguimos entendiendo que existen las mismas inconsistencias, es decir, se vuelve a hablar de la reactivación de empleo, pero no hay una política activa de creación de empleo atrás. Hay una gran necesidad que tiene que ver con cubrir esto del empleo, 15.000 jornales solidarios, 240.000 personas anotándose. Las previsiones de crecimiento económico no tienen ningún fundamento. De hecho, el Banco Central del Uruguay en su encuesta prevé que la mediana de ese crecimiento está muy por debajo. Este martes el tiempo se presenta frío, el cielo está cubierto con neblinas. La temperatura máxima prevista para hoy es de 13 grados. Mañana, miércoles, estará frío, con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima prevista para mañana es de 10 grados y la máxima de 13. El pronóstico extendido para todo el país. En la zona oeste estará frío, con cielo parcialmente nuboso. En la zona norte estará frío, con cielo algo nuboso y claro. En la zona este estará frío con precipitaciones y cielo parcialmente nublado. Y en la zona sur estará frío con cielo parcialmente nublado, lluvias y viento el próximo sábado. Vamos
Vamos a agregar a esta información que está vigente una alerta meteorológica a nivel amarillo por tormentas fuertes, sobre todo para los departamentos ubicados al sur del Río Negro, concretamente Canelones, Durazno, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, Río Negro, Rocha y Soriano. Esto es por tormentas, algunas puntualmente fuertes. Se actualiza a las 15 horas, pero además tenemos un llamado de atención para mañana, miércoles, por lluvias intensas y tormentas fuertes. Durante esta jornada se espera ya la formación de lluvias y tormentas en los departamentos de la franja centro, sur y este del país, las cuales se incrementarán durante la jornada de mañana. La situación comenzará a mejorar a partir de la mañana del jueves. ¿Qué se espera concretamente? Bueno, valores de precipitaciones elevados de entre 50 y 100 milímetros y puntualmente superiores en estas zonas del país. Acompañado de este evento, además, se espera que a partir de la noche del miércoles y durante la mañana del jueves se incremente la velocidad del viento. Hasta aquí, entonces, el desarrollo de las principales noticias de esta hora. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes para todos ustedes.